Este es el noveno Simposio de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia. A continuación, se presenta la ponencia. Fotoutopías, memorias posibles desde el conflicto armado en la Colombia de los 80s, a cargo del licenciado Juan Bravo. Hola a todos, desde la Universidad Pedagógica Nacional, la Facultad de Bellas Artes y el proyecto curricular en Licenciatura en Artes Visuales. Es para mí un honor presentar esta investigación-creación que lleva por título Fotoutopías, memorias posibles desde el conflicto armado en la Colombia de los 80s. Pero antes, me gustaría presentar un breve perfil profesional académico. Mi nombre es Juan Pablo Bravo Rodas, soy licenciado en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional. Tengo formación complementaria en fotografía análoga, digital y video. He desarrollado trabajos desde la imagen fotográfica y los nuevos medios de comunicación, explorando sus encuentros en espacios y formatos de circulación en su relación con las memorias del conflicto armado. Recientemente he estado vinculado a escenarios de exposición plástica desde el ensamblaje de objetos y la instalación, explorando las presencias de la imagen mediatizada. Para entender un poco el marco en donde se dinamiza esta investigación, es importante situar diferentes elementos teóricos como la fotografía de prensa y la fotografía familiar y su entrecruzamiento en la representación fotográfica eh, del conflicto armado. Por ello, nos encontramos también en un entrecruzamiento entre la que es la memoria o las memorias y la cultura visual, donde entran en conflicto las diferentes narrativas de las colectividades, desde lo familiar también, contra lo histórico y contra lo mediático, para entender un poco esta configuración de la que sujeta la representación fotográfica. En este marco, hemos reunido imágenes de registro de prensa de la década de los 80, en donde vemos cómo con la reunión de elementos de la fotografía familiar se complementa y nos permite pensar en otras narraciones que aún no han sido contadas. Entendemos entonces que la fotografía de prensa está caracterizada por estar vinculada a un escenario de circulación de lo público, en donde se presenta una imagen complementada con el texto. Esto permite conocer un contexto y una situación a partir de la cual se puede pensar en la dinámica de configuración y asignación de sentido previo a la presentación de la imagen texto como noticia. Esto presenta una discontinuidad primordial porque muestra acciones en pleno devenir, pero que no pueden ofrecer causas ni tejer relaciones sutiles, mismas que solo pueden ser entendidas mediante el paratexto o la palabra escrita. Sin embargo, las imágenes no están aisladas, no están disponibles solo por su ajuste intertextual, sino que se inscriben en contextos históricos, políticos y sociales concretos y hacen parte de procesos de producción, circulación y recepción que, como los contextos, pueden mantenerse o transformarse con el tiempo. Esto puede favorecer o clausurar espacios de debate, empatía, pero también de cognición. En ese sentido, vemos cómo esta reunión de imágenes del espectador nos muestra una misma fotografía puesta al servicio de dos narraciones, de dos noticias distintas. Por un lado, se presenta la imagen unida a la noticia del sacrificio de un magistrado que narra en manera de carta como la despedida de una sobrina de uno de los caídos en el holocausto, uno de los magistrados asesinados en el holocausto del Palacio de Justicia. Y la otra imagen está unida a una noticia que narra el paso a paso de la retoma del palacio. Esta utilización, este empleamiento de las imágenes al servicio de una noticia, de diferentes noticias, nos permite pensar en una repetición ritualizada del conflicto por medio de la imagen y cómo ésta también genera un olvido selectivo, instrumentalizado o manipulado, lo que llamaría Yelin un exceso de pasado. Frente a esto, Ricord nos habla de que frente a los abusos de la memoria ejercida nace el fenómeno utópico como posibilidad crítica.
Él nos habla que la narración histórica y la narración de ficción sustentada la imaginación como posibilidad crítica para concebir que la rigurosidad de los textos históricos tiene que ver con la función de lo que él define como imaginación productora, la cual posee la capacidad de producir nuevas relaciones de esquematización que contribuyen con la creación de un mundo creíble, habitable y lógico que contribuye a la comprensión de la realidad, pero también a la configuración de un estado de no compromiso con el mundo real, en el cual se ensayan nuevas ideas y nuevas formas de estar en el mundo. Vemos cómo la fotografía de prensa reúne sus elementos paratextuales, sus elementos de forma gráficos, pero como también los podemos encontrar en distintos grados en el álbum familiar, donde podemos evidenciar también notas de pie de página o notas de recuerdo, junto a imágenes donde se puede denotar un sentido o un significado para estas imágenes. Entender este marco de reunión de las imágenes fotográficas nos permite pensar que la imaginación no significa abandonarse a uno de los espejismos de un reflejo único como se cree, sino que la construcción y el montaje de formas relacionándolas entre ellas. Y aquí porque lejos de ser un privilegio del artista, una legitimación subjetivista, la imaginación forma parte integrante del conocimiento en su manobra más fecunda. Permite entender las relaciones íntimas y secretas de las cosas, sus correspondencias y sus analogías. Diferentes autores nos han hablado de esta potencia de la imaginación, em, en donde se entiende pues como un conocimiento por el montaje, un conocimiento delicado, como todo relacionado con las imágenes, a la vez erizado de trampas, pero también sembrado de tesoros. En este ejercicio imaginativo, vemos cómo el paratexto, aunque no se sabe si se considera como perteneciente o no al texto, está en todo caso rodeándolo y lo prolonga precisamente por presentarlo en el sentido habitual de la palabra, pero también en su sentido más fuerte, que es por darle una presencia en el mundo, por asegurar su existencia y su recepción y también su consumación. Vemos aquí cómo al al seleccionar las imágenes y al retirar imágenes de el álbum como tal, vemos cómo se puede desarticular esa imagen de ese paratexto. Aquí entendemos cómo la evaporización de ese marco, o sea, hace una metáfora visual de esa exploración de la memoria, nos permite ver fuera de estos marcos, leer fuera de estas narrativas para tratar de entender por medio de la imaginación, en su movimiento fecundo de conocimiento, qué otras narrativas quedan por fuera de estos marcos de representación. Este es el atlas visual, el cual, como ya hemos dicho, está vinculado con imágenes de la prensa, imágenes de los archivos familiares y que está en una continua construcción. Esto es solamente un apartado, una toma de prueba, una prueba, un fragmento de lo que podemos encontrar en estos archivos. Eh, en este momento de la investigación es importante eh, volver sobre esos elementos metodológicos que me han ayudado a integrar la investigación. Por ello, recurrí a la etnografía documental, la cual permite situar en primer plano las intersubjetividades subyacentes a los datos documentados, que se encuentra subutilizando materiales que todavía no han recibido tratamiento analítico y que pueden ser considerados también como documentos, en este caso como los recuerdos. También el atlas visual es un elemento que me permite entender como un espacio de pensamiento esas imágenes fotográficas a partir de una especie, como diría Roland, de un gigantesco condensador en el cual se reúnen todas las corrientes energéticas que animaron y todavía siguen animando la memoria. En ese sentido, es importante reunir por medio de este espacio de pensamiento todos los elementos narrativos y de relato que podrían aportar a la construcción a la construcción del objeto de investigación.
También fue importante para darle cuerpo a esta indagación conceptual, el fotomontaje, por su proceso de creación de imágenes y la yuxtaposición de diferentes planos visuales en las fotografías para narrar o para construir una nueva imagen. Dicho esto, puedo llegar a la conceptualización de la práctica y el escenario en donde estoy situado. La fotoutopía y la memoria posible. Las fotoutopías, entonces, se me revelan como la multiplicidad de imágenes aportadas por las memorias individuales que transitan y se superponen a partir de la relación con otras memorias en un escenario que explora e imagina las producciones de sentido escritas en las imágenes, los recuerdos y el deseo. Así se eligen fragmentos de memoria para ensayar sentidos nuevos e imágenes nuevas que vinculan lo individual y lo colectivo en la creación visual de otras realidades imaginales, que dialogan con el pasado y los deseos de futuros inexactos en un lugar imaginado, conjugando visiones de lo que pudo haber sido el conflicto armado colombiano, recogiéndose en un ejercicio creativo de fotomontaje empleando el prefijo foto como práctica para describir el ejercicio de fijar con luz la imagen de momentos inexistentes en el espacio, pero probables y deseables en el tiempo, factibles por la materialidad del medio fotográfico en su revisión como material de archivo y creación. La memoria posible entonces se me revela como un espacio en donde la imagen fotográfica de acontecimiento social se presenta como un pasado que ha sido registrado y que contiene en sus muchas miradas un potencial individual y colectivo de significación que dialoga con el pasado representado y los futuros representables. De esta manera, lo posible emerge como una perspectiva de apropiación de las imágenes fotográficas del pasado en un ejercicio de resignificación de una memoria visual de conflicto a partir de la vinculación de la experiencia, la mirada particular, el deseo y el recuerdo en su tránsito entre la memoria privada y la pública. Eh, Voy a darle paso al ejercicio ya como tal, lo que se realizó. Vemos cómo a partir de este panel, de este atlas visual y el movimiento de montaje imaginativo, encontramos diferentes imágenes que empiezan a hallar sentido a partir de la exploración con la memoria de los otros. En este caso, vemos que la familia Díaz, en su aporte de las imágenes fotográficas de su álbum familiar, y su relato nos permite construir una nueva imagen. En este caso, eh, la fotoutopía dice: héroe Gerardo Díaz frustra secuestro a magistrados en la retoma del Palacio de Justicia, noviembre 8 de 1985. Esta imagen fue construida entonces con apoyo y co-creación de Cristian, hijo de Gerardo Díaz, quien contribuyó con imágenes de su álbum familiar y con el testimonio de la tragedia vivida por su padre. Gerardo fue asesinado durante la toma del Palacio de Justicia, recibió un disparo en su puesto de trabajo y debido a la gravedad de la herida no logró sobrevivir. En las palabras de Cristian, su hijo, puedo recordar que decía: pienso en la injusticia de mi padre al no poder salir. Esta imagen y este momento se convierte en un homenaje, se convierte para mí en un motivo, en un impulso para realizar un homenaje a quien para su hijo y para mí es también un héroe, el señor Gerardo Díaz, pues entregó su vida al medio del conflicto interno del país. Resignificar la memoria de Gerardo es un intento por reconocer su tragedia y visibilizar el ejercicio de impunidad que hoy en día se perpetúa desde una contranarrativa que se instala en la memoria colectiva. Otro ejemplo de este ejercicio se hizo con mi familia, la familia Bravo, en donde, como podemos ver, también se reunieron imágenes de archivo de prensa, imágenes de archivo familiar, y se crea una nueva imagen en donde se puede incluir un nuevo paratexto, como bien se ha dicho, como un gesto imaginativo de pensamiento crítico, desde la postura utópica. Entonces se habla
se representa aquí en esta fototopía la celebración nacional del nacimiento de la segunda generación en paz de Colombia, marzo 20 de 1984. Durante la revisión del álbum familiar en mi casa encontré diversas imágenes que me remitieron a la década de los años 80. Mis hermanos mayores eran aún pequeños y las anécdotas contadas por mis padres ayudaron a aportar el contexto de esta época. Esta imagen surge del deseo de recrear un acontecimiento que bien pudo haber sucedido, haciendo alusión a la infancia de mis hermanos. Es una imagen que resignifica mi memoria familiar, introduciendo acontecimientos ficcionales para proponer elementos para la reflexión colectiva en torno al país que hemos heredado y que estamos construyendo. También es un ejercicio de reconocimiento de las víctimas del conflicto y un homenaje a la niñez como semilla del futuro. En este otro ejemplo de fototopía de la familia Vargas, vemos que ya hay una mayor reunión de elementos de prensa frente también a otros elementos de la fotografía del álbum familiar y una cita paratextual que nos introduce entonces en una nueva realidad de esta fotografía y nos indica que son unas 11 por Colombia, que es una cita de personalidades influyentes con los ciudadanos por el futuro del país. Esta vez tocó en casa de Flor Ángela Vargas, abril 17 de 1986. Flor Ángela Vargas facilitó material fotográfico de su álbum familiar y compartió de su experiencia como espectador del conflicto armado recuerdos y anécdotas de diversos acontecimientos sociales e históricos que marcaron su visión del país. Esta imagen nace de su deseo de ver al menos una fotografía a todos reunidos, un anhelo que en sus propias palabras expresa así: al fin estemos todos en paz. Este ejercicio, por mi parte, implicó despojarse del rencor y reunir en una imagen políticos, líderes asesinados y familiares para proponer un lugar de encuentro en donde la memoria de Luz Ángela nos orienta por la sensación y la emocionalidad de una imagen controversial, pero al tiempo necesaria para superar la guerra. Algunos aciertos de esta investigación fueron pues la selección del grupo focal, vinculación que se presentó como una vinculación abierta entre testigos, espectadores y víctimas y familiares de las víctimas bajo la forma de la noticia, generando recepción desde el encuentro en lo cotidiano. También eh, me permitió pensar en esta ubicación de archivos como un trabajo de campo que se desarrolló en la Maratón Nacional y que desarrolló y una aplicación de entrevista con imágenes que permitió ver el álbum como un activador del recuerdo deseo. La creación también del Atlas me permitió reunir fotografías tomadas de registros fotográficos en prensa de álbum familiar con cercanía de fecha y me propició el campo para el ejercicio desarticulador del paratexto, así también como la exploración desde el deseo. Finalmente, también la co-creación se presentó como un desafío ético para condensar la experiencia, el recuerdo y el deseo de los participantes mediante la materialización de una nueva imagen colectiva desde el recuerdo deseo también. Ya algunos de los alcances de la investigación pues fueron como reconocer la creación de puentes conceptuales para desarrollar una práctica de creación, pero también de indagación que fomenta la revisión de los archivos desde la perspectiva del recuerdo y el deseo de crear memoria individual y colectiva, apuntando a una práctica de relectura de los archivos fotográficos y los medios como la prensa y algún familiar para activar el deseo como movilizador del recuerdo y la creación de nuevas imágenes para la ampliación de la memoria visual del conflicto armado, permitiendo el reconocimiento y la resignificación de las memorias para encontrar rutas de construcción de un país para todos. Eh, Algunos de los límites es como la inaplicabilidad por la limitación temporal para ampliar la indagación sobre los objetos biográficos, el archivo y la cultura digital, también las ausencias y las presencias, el cuerpo fotográfico, el derecho al olvido, la imagen pobre, entre otros, que conforman un corpus de indagación con implicaciones conceptuales de mayor extensión y envergadura. Muchísimas gracias por la atención prestada y queda cerrar que esta investigación está dedicada a todos los que imaginan lugares de encuentro y los hacen puertas de resistencia contra el olvido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en el noveno Simposio de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia. A continuación, se presenta la ponencia: El arte como herramienta catártica en el contexto educativo, a cargo de la licenciada Laura Rojas.
Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Laura Daniela Rojas Benavides y hoy les vengo a compartir mi trabajo, el trabajo que he realizado y que hoy represento con el Colegio Gimnasio Campestre acá en Fusagasugá. El nombre que recibe este proyecto es el arte como herramienta catártica en el contexto educativo. Bueno, pues principalmente este estudio y este proyecto nace por todo lo que se evidencia en el aula día a día. Al ser docente de diferentes edades, 8, incluso desde 5 años en adelante, desde niños y adolescentes, se evidencian muchas problemáticas psicológicas que afectan el diario vivir de nuestros estudiantes, ¿no? Que pues como ser humano permiten el desarrollo de la persona, pero que si bien se ha notado, afectan demasiado en diferentes etapas. He tenido la posibilidad de trabajar con todos ellos y me he dado cuenta de que los trastornos y los problemas que se ven deben manejarse de una manera muy asertiva. Y en la educación, si bien nos enfocamos en que aprendan matemáticas, en que aprendan comprensión lectora y todas aquellas materias básicas, la artística no es una materia de relleno como tal. Es una materia que por algo está ahí, es una materia que hace que el desarrollo personal del niño sea mejor, que haya una trazabilidad también entre lo que se hace en otras asignaturas y la artística. Busca además el desarrollo como persona y el permitir controlar las emociones. Como vemos en pantalla, podemos evidenciar que algunas de las cosas que más se presentan en los niños son la ansiedad, la depresión, y todo esto conlleva a una apatía, ¿sí? A no tener ese interés por querer estudiar, por querer ser creativo, por querer aportar, por querer proponer, ¿cierto? Por querer participar. Todo eso también lo vemos muy relacionado con la violencia y el abandono que vemos en diferentes familias. Si vemos actualmente las familias disfuncionales aumentan, ¿cierto? Donde no está la mamá, donde no está el papá, donde si bien se tergiversa un poco el hecho de acompañar. Es decir, yo le doy dinero a mi hijo, y sucede mucho, por ejemplo, en los colegios privados, le doy dinero a mi hijo, le doy un celular y él ya está acompañado, él ya tiene mi atención. Y no es así, es decir, lo material hoy en día es lo que está creando este concepto erróneo de ser un buen padre o ser una buena madre. Ahí es donde vemos relacionado el abandono, donde los niños carecen de afecto y recurren a otras cosas, pues que realmente no les aportan mucho, generando todo lo que ya mencionamos anteriormente, la ansiedad, la depresión, la apatía, tantos problemas de personalidad. Y adjunto a eso también encontramos entonces problemas de violencia, donde en casa se le ponen a los niños tareas que no corresponden a su edad, que pues si bien ellos deben ayudar, colaborar y adquirir esa cierta independencia, pues hay situaciones que no encajan mucho en el poder tener un libre desarrollo de la niñez y de la adolescencia, ¿sí? De permitirse explorar porque tiene que hacerse cargo de responsabilidades que no son suyas y asimismo pues se genera esa violencia, también se genera esta violencia por parte de física, psicológica, usted no sirve para nada, si yo lo golpeo entonces... mm, va a aprender, ¿cierto? Y se vive en todos los contextos educativos y lo hablo desde la experiencia en todos los colegios que he estado, ¿sí? Se denota mucho que los niños tienden a tratar de canalizar sus emociones en el arte, ¿sí? Y eso es lo que vengo yo a explicar el día de hoy. Encontramos también trastornos que vienen más de la parte neuro. Encontramos el TDAH, ¿cierto? El trastorno de espectro autista, trastornos que vienen ya de comportamiento, siento que tratan de tener más diagnósticos a su alrededor y se vuelven un poco más complejos.
tenemos la disforia de género muy común actualmente en los adolescentes, donde no se hallan si soy mujer, si soy hombre, o realmente entonces dicen no soy nada, no pertenezco a ninguno. Y eso los hace sufrir demasiado, llevándolos también entonces a la bipolaridad, a un trastorno obsesivo compulsivo, en donde adquieren ciertas manías para poder canalizar pues todo eso que no saben cómo controlar, sus emociones sobre todo. Viene el trastorno de ansiedad social, entonces ese miedo, entonces por ejemplo, a que no me acepten como soy, entonces cambio mi forma de ser, mi forma de actuar, mis gustos y demás para que me acepten o simplemente se guardan en un caparazón del que no quieren salir por miedo a, ¿sí? Viene también el síndrome del impostor, donde el niño, el adolescente e incluso sucede en los adultos, no cree en sus capacidades y puede hacer miles de cosas demostrando inconscientemente su capacidad, pero termina por no creerlo y eso también hace parte de esa falta de autoestima, ¿no? Mm, ¿A qué voy yo explicando todo esto? En que, pues como dije en un principio, el arte ha sido una manera de llegar a una palabra muy importante que me ha parecido fundamental abordar en esta ponencia y es la catarsis. La catarsis expuesta filosóficamente por Aristóteles y Platón inicialmente nos muestra que la palabra quiere decir limpieza emocional. ¿Sí? Esa limpieza que sí o sí necesita el ser humano para sacar todo aquello que le afecta, todo aquello que se vuelve una carga emocional, ¿sí? Mm, Entre muchos debates que hubo en su tiempo, Aristóteles y Platón discutían demasiado sobre cómo llegar al concepto real de lo que es la catarsis, ¿verdad? Mientras que uno lo veía de manera positiva, el otro lo veía de manera negativa. Sin embargo, llegan a una conclusión en decir que aquella palabra es la maestra de la formación de una humanidad de buen carácter. Es decir, todos los seres humanos necesitamos experimentar la catarsis en diferentes etapas de nuestras vidas para poder llegar a ser un buen ser humano con un buen carácter. Este carácter que te permite tomar decisiones, este carácter que te permite llegar a ser el profesional que eres, a ser el padre, madre, trabajador que eres. Entonces, en todos los aspectos de la vida, la palabra catarsis es funcional, ¿sí? No hay ser humano que no haya pasado por la catarsis, que no haya experimentado una transformación. Y creo que el artista principalmente, y si nos remontamos a la historia, todos aquellos artistas que conocemos han experimentado este proceso. Y me he dado cuenta a lo largo de mi trabajo con mis estudiantes que con todos estos problemas psicológicos que se abarcan, es necesario tener esa catarsis y la catarsis te encamina hacia hacer una obra de arte como una pintura, hacia hacer una obra de arte como lo es una puesta en escena en el teatro, ¿cierto? Que es lo que yo he venido trabajando con estos estudiantes, artes plásticas y artes escénicas, ¿verdad? Nos remontamos entonces a otro filósofo, Friedrich Schiller, que nos habla donde más allá de algo estético y de la catarsis y de lo sentimental y de lo espiritual, nos habla sobre la armonía, ¿sí? Y que el arte es aquella herramienta que nos permite transformarnos como seres humanos que tienen esa libertad y esa armonía para llegar a donde quieren llegar, que propicia una metamorfosis, o sea, una transformación en cualquier individuo, y que por supuesto debe tener cierta sensibilidad para llegar a ello, ¿no? Y esto permite que la razón y esa sensibilidad logren un equilibrio que no es algo fácil de lograr. Es un proceso sumamente largo y que se debe abordar desde la infancia. Sí, para que cuando estemos grandes, cuando lleguemos a ser adultos, podamos manejar este equilibrio de la manera correcta, ¿cierto? En la diapositiva que vemos acá, encontramos una comparación muy válida donde me parece importante mencionar la estética, porque a veces cuando hablamos de arte nos remontamos a que debe ser perfecto. Y el perfeccionismo en este caso es una palabra muy fuerte, sobre todo para niños de hoy en día que tienen problemas psicológicos tan fuertes, ¿sí?
Acá, como lo mencionan, este autor Eisner del 2002 nos dice que el arte es una actividad totalmente innata que considera la ejecución artística del niño como resultado del talento. Y pues dado que el talento es un don, pues no todos lo poseen, ¿sí? No todos tienen como esa habilidad de poder transformar mis sentimientos, mis emociones, mis pensares y mis sentires en una obra de arte escrita, pintada, en escena, ¿cierto? Las imágenes que vemos acá, la que encontramos al lado izquierdo, es la pintura que realizó un niño de grado primero, que están, las edades oscilan entre unos 6 y 7 años, ¿cierto? Y al lado derecho encontramos una pintura de un adolescente de 18 años. ¿Qué podemos ver? Las dos pinturas son arte. Las dos pinturas transmiten. Las dos pinturas son muy dicientes, ¿sí? Todo va ligado a la estética, ¿sí? Para una persona, esta imagen del niño de 5 años puede decirme muchas cosas de su emocionalidad, mientras que la de 18 años puede decirme muchas cosas de su personalidad, ¿cierto? Entonces son cosas que el mismo artista también debe ser capaz de analizar, ¿cierto? Donde la estética permite, y cuando hablamos de estética, como dije en un principio, no se trata del perfeccionismo, se trata de poder analizar de manera correcta una obra de arte, sea plástica o sea escénica, o de literatura, ¿verdad? Entonces, estas dos piezas que vemos aquí nos muestran que independientemente de la edad, debemos ver las cosas de diferentes perspectivas, ¿cierto? John Dewey, ya yéndonos un poco más a la parte pedagógica, que también es lo importante en esto, nos dice que la educación es una constante reconstrucción de la experiencia en la forma de darle más sentido a educar, ¿cierto? Más que reproducir un conocimiento que sea repetitivo, también implica incentivar a las personas a transformar, ¿cierto? Y creo yo que la artística hoy en día debe tener ese objetivo principal, es transformar las vidas de los estudiantes para que sean grandes artistas, o por lo menos si no llegan a hacerlo, que puedan canalizar sus emociones para ser seres humanos con carácter, seres humanos con buena toma de decisiones. Por eso creo que la artística hoy en día es muy poco valorada porque es una herramienta fundamental en la educación que nos permite manejar el desarrollo de los niños y niñas para que sean unos adultos estables. Entonces, aprender a ver esta materia como no una materia de relleno, sino como una materia fundamental en la educación. Esta investigación que se hizo y este proyecto que se ha venido realizando con ya 2 años de duración es un enfoque, bueno, se utilizó un enfoque cualitativo, hermenéutico, reflexivo, con un enfoque crítico humanista, como se han podido dar cuenta, que busca que se comprenda el arte como una herramienta catártica en la educación que permite sacar todo lo que los seres humanos desde las pequeñas edades hasta las más grandes pueden llegar a ser para transformarse y tener unos fundamentos de carácter, ¿cierto? Todo esto se ha hecho con una base filosófica, como ya lo vimos desde un principio, fundamentado en la poética de Aristóteles, en las cartas sobre educación estética del hombre, sobre el arte como experiencia, ¿cierto? Y pues sobre todo analizando de manera filosófica el contexto de catarsis relacionado con la libertad y con la experiencia estética, que son fundamentales para poder integrar esto y darle una solidez a lo que pues les estoy contando, ¿verdad? Se incluyen entonces pues ciertas experiencias pedagógicas de testimonios de niños entre 8 a 15 años del Colegio Gimnasio Campestre de este municipio que nos permiten ver los resultados de cómo se ha venido trabajando este proyecto. Como vemos en pantalla, tenemos diferentes testimonios de una niña de 14 años, otro de 15 y otra de 8 años. Estos dos primeros están en proceso de artes escénicas en el colegio, donde, pues, como se denota ahí, en los adolescentes es muy difícil salir de la zona de confort, ¿no? Pero ellos lo han logrado. Han podido controlar sus emociones, han podido expresarse mejor, porque hay muchos niños que se les dificulta, aunque parezca esto una minucia, para ellos es un logro muy grande. Y pues ver que los niños como esta niña de 8 años
se viajen a otra dimensión mientras están haciendo su trabajo artístico, ¿cierto? Y como vemos en pantalla, Schiller defendía este ideal educativo donde la libertad, el juego estético, la razón y la emoción se deben armonizar para poder lograr esa renovación y esas experiencias únicas en los estudiantes que permitan, como lo he dicho desde un principio, la catarsis. Vemos entonces en las imágenes aquí todo el trabajo que se hizo con los niños de primero, segundo y tercero, guiándolos por las corrientes y movimientos artísticos como el cubismo, el abstractismo, ¿cierto? El surrealismo y el impresionismo. Aquí vemos algunos cuadros de Picasso, Vasily Kandinsky, Jackson Pollock. Encontramos acá, esto hace parte de la motivación que hace que ellos pues crezcan como personas y sientan que el arte les permite a ellos crecer como tal. Y es estos premios ganados por artes escénicas en la ciudad de Boyacá, con una obra que trabajamos mucho porque la idea mía no es dejar el teatro en el salón, sino llevarlo más allá para que ellos conozcan cómo es el mundo afuera. Encontramos acá algunas experiencias con los niños de diferentes edades allí, desde el clown y otras modalidades del teatro, ¿cierto? Aquí encontramos experiencias donde ya hemos llegado incluso a la Candelaria, que ya parte bohemia del teatro, y les ha permitido experimentar la realidad del arte. ¿Cierto? Aquí ya vemos su presentación, ya como todos los artistas, experimentando ya esa catarsis que tanto deseo y deseamos todos en la formación del ser. Como conclusión, entonces podemos ver que la idea de este proyecto y lo que he podido visibilizar es que el contexto educativo actual no valora como tal el arte, que todo se basa en estándares, calificaciones cuantitativas y demás, que no permiten visibilizar el arte como algo funcional, positivo, importante, ¿cierto? Y se lleva de una manera pues marginal, comparándolo con otras asignaturas como aquí está matemáticas, lenguaje y las demás, y aquí está artes. Entonces, debemos tratar con nuestro trabajo y visibilizarlo, de posicionar esto para que se den cuenta que debemos cultivar la sensibilidad moral y estética para poder lograr ese equilibrio que necesitamos a través de la catarsis y formar unos seres humanos integrales, ¿cierto? Con carácter, auténticos, creativos y sobre todo capaces, que puedan llegar a ser unos adultos mm, con una asertividad y una inteligencia emocional, que es lo que hoy en día falta mucho para poder ser esa curita que se necesita en todos los problemas emocionales que mencioné en el principio. Espero pues que haya sido de su agrado esta ponencia. Muchísimas gracias y bueno, espero poder eh, fundamentar y explicar y ser llevadora de estas experiencias tan bonitas a muchos oídos y muchas personas para que puedan escuchar estas vivencias. Gracias. A continuación, la ronda de preguntas se realizará por Meet, cuyo enlace se encuentra en la página de Facebook del simposio.